Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Muy buenas, soy Nivaldo Machín de la Noval y como siempre les acompaño en Educa TV, este espacio educativo a través de Telesucesos Canal 29. Y es para mí un placer compartir diversos tópicos sobre el mundo en el que vivimos, sobre eso que tal vez quisieras conocer o querrías conocer o habrías querido conocer y que sin embargo hasta el momento no habías tenido la posibilidad de compartir. Por eso hoy vamos a hablar exactamente de la comunicación. Mucho se ha hablado y se habla de la comunicación, de su importancia, de su incidencia, de su grado de valor dentro de la sociedad. Comunicación, vamos a empezar por la etimología de la palabra, es decir, por el origen de la palabra. Comunicación viene del latín comunicare. Comunicare significa poner en común. Quiere decir, cuando hay un proceso real de comunicación y no de información, ponemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Bueno, podemos tener ideas, pero sobre todo tenemos en común un código. No es posible establecer un proceso comunicativo si no compartimos un código. Quiere decir, aquello que hace que tú me entiendas en este momento es, por ejemplo, el idioma en el que hablo. Yo hablo en castellano, tú también lo haces y por eso podemos entendernos, por eso podemos comprendernos. También tenemos algo en común, tenemos una idea, la comunicación, y entiendes todo aquello que te voy explicando. Es decir, cuando nos comunicamos, tenemos que tener algo en común. Fíjate que comencé haciendo una distinción entre comunicación e información, porque lo que vamos a hablar precisamente hoy tiene que ver con los modelos comunicacionales, es decir, cómo el ser humano ha ido pensando, sistematizando y abstrayendo lo que significa la comunicación. El primero de los modelos, el más antiguo, es el modelo aristotélico que después fue retomado a partir de la tercera década del siglo XX, cuando se comenzó a pensar en cómo hacer más eficiente el modelo de comunicación. Entonces, dos ingenieros, Shannon y Weber, establecieron los principios que ya Aristóteles había tomado, pero lo pensaron en función de la energía que se movía en ese entonces en el mercado, que era sobre todo el tema de la radio y la telefonía. Entonces ellos intentaron hacer para las telefónicas de los Estados Unidos y de Europa un modelo que hiciera más eficiente todo el proceso. Entonces, regresando a lo que habíamos hablado de la información solamente es de una sola vía. Quiere decir, alguien coloca, por ejemplo, en un lugar un cartel que dice no fumar, prohibido acercarse, pare, las señales de tránsito, por ejemplo, son establecidas por la autoridad que no esperan que uno responda y pregunte, bueno, ¿y por qué tengo que parar? ¿Y por qué no podría fumar en este lugar? ¿Y por qué no me puedo mover? Nadie espera hacerle esa pregunta a un cartel y además obtener una respuesta de quien colocó el cartel, que casi siempre resulta algo impersonal. Por eso, en el proceso de información no hay la posibilidad de la respuesta y ahí un principio que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar la comunicación. Shannon y Weber imaginaban los medios de comunicación a partir de la eficiencia tecnológica. No estaban tomando en cuenta ninguno de los conceptos humanísticos, antropológicos o de cosmovisión que están detrás del proceso comunicativo. Entonces, comunicar, poner en común, tiene algo que compartir. Al menos deben participar, por tanto, dos personas en el proceso de la comunicación. Puede ser dos personas distintas o puede ser también uno mismo. Recuerda esos momentos en los cuales haces monólogos autorreflexivos, en los cuales meditas sobre todo, por ejemplo, si algo hiciste bien o algo hiciste mal, si algo está correcto o algo está incorrecto, algún plan que tienes para tu vida, algo que quieras cambiar, algo que quieres modificar, algo que quieres hacer. Y entonces a veces establecemos esos pequeños diálogos interiores donde uno mismo se responde las preguntas que hace. Bueno, ¿y ahora qué haré? O lo mejor sería buscar este camino o aquel otro camino. Entonces hay que ver que participan dos personas. Pueden ser dos personas distintas o, como te decía, en los monólogos participa una misma persona que hace las de
escucha y las de el que conversa. Entonces, pero tomando en cuenta dos personas diferentes y haciendo un modelo, por ejemplo, que pensándolo de izquierda a derecha, colocaríamos en la parte izquierda a quien hace el mensaje. Tradicionalmente se le ha llamado el emisor desde la época de Aristóteles, y Shannon y Weaver mantuvieron este mismo criterio, el emisor. Quiere decir el que emite el mensaje. Tenemos a la persona y la persona debe construir un mensaje. Entonces ahí entran los códigos. Estas maneras de hacer o de elaborar los procesos de comunicación a través de los códigos se llama codificación. Yo quiero decirte, por ejemplo, la palabra amor. Entonces tomo 4 letras, la A, la M, la O, las pongo en ese orden y entonces ese es mi código, amor. Estoy utilizando un código oral y estoy utilizando letras del castellano con los sonidos correspondientes a nuestro idioma. Si quisiera hacerlo gráficamente, también podría organizar códigos gráficos. Las señales de tránsito de las que hablábamos anteriormente están basadas en códigos gráficos, muchas en iconografías, otras en simbologías que son entendidas y compartidas por quienes hacen el tránsito en la ciudad. Entonces, cuando alguien quiere sacar la licencia para conducir un automóvil, debe conocer estos códigos, y de hecho es así. Hacen exámenes, les comparten esta información y deben ser capaces de reconocer las diferencias en cuanto a la seriedad del código, si es obligatorio detenerse, si no es obligatorio hacerlo, si es opcional, si es a discreción del conductor, qué significa cada uno de ellos, y son bastantes estos códigos. Y estos códigos no están basados básicamente en lo lingüístico, sino son codificaciones en símbolos o en algunas otras construcciones idiomáticas que son compartidas por quienes conducen. Entonces, tenemos el emisor. Este emisor debe crear un mensaje y para ello codifica el mensaje. ¿Por dónde lo transmite? Bueno, lo transmite por un canal. ¿Qué es un canal? Cualquier soporte que permita el tránsito del código desde quien lo emite hasta quien lo recibe. Entonces, un canal es un soporte material. Puede ser, por ejemplo, un cable. En el caso, por ejemplo, de la televisión por cable, utiliza el cable coaxial. Si fuera una televisión de vía aérea, es el aire, como lo hace también la radio. Si fuera una grabación, entonces sería el soporte en el cual está la grabación. Puede ser un soporte de carácter digital y los más antiguos soportes de carácter analógico. ¿Recuerdan los cassettes o los discos? Estos eran soportes de carácter analógico. Un libro también lo es analógico, un libro hecho en papel. Ahora tenemos la ventaja de contar con libros electrónicos. Entonces, este es el canal. Quiere decir quién es o qué es lo que hace que transite desde el emisor eso que quiero poner en común, eso que quiero comunicar. Del otro lado, a la derecha, tendré el receptor. Y ese también es un concepto que es muy común y que todavía se utiliza. Este es el que recibe el mensaje. El receptor tiene que hacer el proceso inverso. Es decir, recuerda, ¿qué fue lo que hizo el emisor? Codificó, seleccionó códigos, los ordenó con una intencionalidad y envió a través del canal esos códigos. Del otro lado, el receptor debe recibir esos códigos y debe ser capaz de decodificarlos, es decir, de darles sentido. Puede ser que, por ejemplo, mi emisor hable mandarín, me envía un mensaje en mandarín, yo no hablo mandarín, por tanto la decodificación para mí es imposible y no podemos establecer el proceso de comunicación. No tenemos en común el código que es tan importante. Entonces, del otro lado, la persona decodifica, quiere decir descompone. Recuerda qué palabra mandé. Mandé la palabra amor. Del otro lado, la persona debe recibir A-M-O-R, amor. Debe saber qué significa esto y por tanto debe entender que lo que estoy enviando, esta palabra que le estoy enviando, tiene un valor de significado que es comprensible y que, por supuesto, tendrá sentido para él. Y ya tendrían algo en común, como la etimología de comunicar, comunicare. Pero Shannon y Weaver
pensaron también que en el proceso no siempre es posible, porque lo ideal era que yo transmitía el mensaje, me entendían y no había ningún problema, pero en la práctica las telefónicas, las emisoras de radio, después las estaciones de televisión tenían problemas. Sobre todo la radio inicialmente, recuerda que era una radio de amplitud modulada, el soporte el aire, y al ser de amplitud modulada, los huecos dentro de una onda y otra eran huecos grandes, y en esos huecos puede entrar ruido. La onda avanza más, por supuesto, que la frecuencia modulada, pero tiene más ruido. Y este es otro concepto que Shannon y Weaver incorporaron al modelo que, como te decía, ya había creado Aristóteles. El concepto del ruido. ¿Qué será el ruido? El ruido básicamente es todo aquello que impide que el mensaje que genera el emisor llegue al destinatario y sea comprendido por él. Recuérdate que tenemos que tener el código claro para del otro lado hacer la decodificación. Entonces el ruido es todo aquello que impide el tránsito del mensaje a través del canal. Entonces, resumiendo, hasta el momento tenemos en el modelo de Shannon y Weaver el emisor, la codificación, el mensaje, el canal, el destinatario o el receptor. En este caso todavía no se utiliza el concepto de destinatario, pero es receptor, la decodificación, y también del otro lado tenemos el mensaje. Quien impide ese tránsito es el ruido. Por ejemplo, quieres en algún momento que estás conversando con alguien y hay ruido en el ambiente, en la calle, estás hablando por teléfono o estás en tu casa y hay los niños, el perro ladra, en ese momento pasa un avión, si vives cerca de un aeropuerto, y esto dificulta que comprendas. Entonces dices, por favor, ¿me podría repetir? No le entiendo bien. O la señal, por ejemplo, de los teléfonos celulares, a veces suele irse cuando está en un sitio agreste, donde es difícil el tránsito de estas ondas que transmiten los mensajes de los celulares. Entonces se corta la señal o no se entiende lo que se está diciendo. Y debes solicitar a la persona que te repita para captar todo el mensaje y hacer el proceso de decodificación correspondiente. El problema ¿es suficiente este modelo para explicar todo lo que ocurre en la comunicación? Por ejemplo, los estados de ánimo, la intención, y siempre es con una sola dirección. Muchísimas personas en aquella época, estamos en el origen de los medios masivos de comunicación, pensaban que así ocurría, que era con una sola dirección y con una intencionalidad tal y con una fuerza tal que la persona hacía lo que el emisor del mensaje establecía como válido, establecía como verdad. Muchas personas, incluso hasta hoy en día, siguen pensando cuando piensan los medios de comunicación como si fuesen esos entes todopoderosos. Ellos generan el mensaje se emite y llega al otro lado. En el otro lado hay alguien que está dispuesto a recibirlo, no hace ninguna lectura crítica del mensaje recibido y es transformado. Tómate este refresco, esta cola, y la persona se lo toma. Utiliza este jabón y la persona lo utiliza. Compra este libro y la persona lo compra. ¿Es así en la práctica? Sabemos que no es así, porque si no todas las campañas publicitarias tendrían el 100% de éxito, y no es así. Las personas del otro lado no son de plastilina y por tanto también tienen una respuesta. La respuesta puede ser muy variada, pero fíjate que en el modelo de Shannon y Weaver, este modelo que tomaba como referencia lo que había hecho Aristóteles en la antigua Grecia, no había o no se concebía la respuesta porque estaba pensado en términos de ingeniería. Cómo hacer más eficiente la transmisión de datos de un emisor a un receptor. No tomaba en cuenta la comunicación interpersonal, la comunicación social en toda su dimensión y con las complejidades antropológicas. Entonces tenemos algunas dudas que quedaron en el ambiente. ¿Hay una respuesta? ¿Cómo se hace esta respuesta? ¿Hay una intencionalidad? ¿Y el sitio donde se desarrolle este proceso de comunicación tendrá algún nivel de incidencia
en lo que la persona responda, en cómo se comprenda el mensaje, en la intencionalidad con que se transmite ese mensaje. Todo esto se pensó mucho después y por supuesto se generaron otros modelos de comunicación, pero de esos hablaremos en otro programa. Hoy comenzamos con el modelo de comunicación de Shannon y Weaver, el más elemental, el que tomaba como punto de partida lo que había dicho Aristóteles, y remembramos qué tiene o qué contiene este modelo. Tiene un emisor, un mensaje, un proceso de codificación, un canal, un receptor, un proceso de decodificación para entender ese mensaje. Y quien se opone al tránsito del mensaje es el ruido. Y así se entendía la comunicación en la tercera década del siglo XX, cuando comenzó a pensarse en términos de eficiencia desde la ingeniería, más no desde la antropología o las ciencias sociales. Y esto lo aprendiste hoy aquí en Educa TV, porque tenemos muchísimas cosas en común. Soy Nivaldo Machín de la Noval y para mí ha sido un placer compartir este tema contigo. Mañana nos veremos y compartiremos otro modelo de comunicación para entender cómo se comprendió y además cómo se complejizó esto de la comunicación, que es tan importante en nuestros días, porque una de las herramientas esenciales para vivir y para subsistir y para desarrollarse en el siglo XXI son todas las destrezas comunicacionales. Así que si entiendes cómo se producen los medios de comunicación, los mensajes y sobre todo cómo te afectan en esta época y en este mundo lleno de tantas redes sociales y de tantos medios de comunicación, entonces habremos dado un paso de avance. Como te decía, es un gusto y nos volveremos a encontrar aquí en esta misma señal en Telesucesos, Canal 29. Hasta entonces. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.